Agarrón en la permanente. Diputados y senadores protagonizaron fuerte debate y es que hoy todo apuntaba a que sería una jornada enfocada en la votación de nombramientos de diversos servidores públicos. Sin embargo, el PRI y el PAN no tardaron en intentar meter la agenda política por la puerta trasera para desviar la discusión hacia otros temas. Pero la jugada no le salió como esperaban. De inmediato el senador Gerardo Fernández Noroña y otros diputados y senadores de la 4T respondieron desde la tribuna y frenaron los intentos de la oposición, generando un intenso intercambio que elevó la tensión en el Senado. Vamos a ver exactamente cómo se está desarrollando este fuerte debate entre Morena y la oposición. Tiene el uso de la tribuna el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional acude a esta tribuna para hablar con la verdad, que el oficialismo, obvio, pretende callar. Nos pronunciamos de forma tajante e inquebrantable en contra del nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México ante la Unión Europea. No nos equivoquemos, no es una oposición sistemática ni un ataque personal, es una exigencia elemental de dignidad institucional. Estamos aquí para denunciar lo que ya es una constante descarada, que la política exterior de este gobierno ha sido rebajada a una mera agencia de colocación de empleos y premios de consolación para los incondicionales del régimen. La diplomacia mexicana no es ni debe ser la sala de espera para los funcionarios que ya cumplieron su ciclo. No es un regalo de salida ni una medalla al mérito por servir a la maquinaria del partido en el poder. La diplomacia es un instrumento estratégico del Estado mexicano y pisotearla tiene un costo altísimo que la nación ya está hoy pagando. Evaluemos los hechos y no la retórica. Esteban Moctezuma viene de ocupar la embajada más importante y compleja para nuestro país, la de Estados Unidos. Le tocó un escenario de tormenta perfecta: el combate al narcotráfico, la crisis del fentanilo, el tráfico de armas, la amenaza arancelaria de la administración de Trump y las deportaciones masivas. ¿Y cuál fue el resultado de su gestión? Una diplomacia de rodillas, así lo han tenido. Una gestión gris, ausente y discreta hasta la invisibilidad. En el peor momento para México tuvimos un embajador marginal, cuando el país necesitaba una voz firme que defendiera nuestra soberanía ante las presiones de Washington. Lo que recibimos fue un silencio sepulcral. No hubo un solo diplomático, no hubo una sola defensa valiente de nuestros connacionales. Hubo, en cambio, una flagrante omisión de responsabilidades. Y hoy, ante el fracaso, el gobierno decide premiarlo. La Unión Europea no es un destino de vacaciones ni un refugio para el retiro. Es la segunda potencia económica del mundo y un socio estratégico con el que tenemos un acuerdo global pendiente. Europa exige visión, experiencia, negociación multilateral y una capacidad probada que el ciudadano Moctezuma no ha demostrado, y me baso en los resultados. Cada vez que ustedes premian la lealtad ciega por encima de la capacidad, le escupen en la cara a las y los diplomáticos de carrera que han entregado su vida al servicio de la nación. Esto no es solo un error, es un agravio institucional y un acto de corrupción administrativa. Ya basta. México no está para regalar embajadas. Acción Nacional votará en contra de esta ratificación. Votaremos en contra de la lógica del compadrazgo, del cuate al que hay que acomodar y del funcionario al que el partido en el poder le debe un favor. A México se le defiende con dignidad
y con los mejores hombres y mujeres y no con los más sumisos. La política exterior merece respeto y el pueblo de México exige que dejen de usar el prestigio internacional de la patria como su caja de favores políticos. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Gibran Ramírez Reyes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Anuncio a esta soberanía el voto a favor de Movimiento Ciudadano en esta designación y reconozco también, a nombre de la bancada naranja, el gran desempeño del embajador saliente de Rogelio Granguillón Morfín. Votamos a favor porque encontramos un plan razonable que incluye, por ejemplo, la diversificación de nuestras relaciones comerciales. Pero pedimos, en ese mismo punto, que se cuide de que no tengamos mayores presiones de nuestro principal socio comercial. Se tiene que hacer con mucho cuidado esa diversificación y sin olvidar que somos parte de una entidad más grande llamada América del Norte y que nuestra sociedad está integrada y dependemos en buena medida de esa relación. Votamos a favor, pero pedimos impulsar una política agresiva de cooperación científica y transferencia tecnológica que incluya que en México se generen las capacidades para recibir a quienes estudian o se capacitan en la Unión Europea y que muchas veces, al no tener aquí las oportunidades, tienen que irse a otros países y perdemos así oportunidades. Votamos a favor, pero pedimos apertura para hacer frente a las resoluciones del Parlamento Europeo, por ejemplo, que señalan nuestros déficits en materia de libertad de expresión o la violencia que se ejerce contra los periodistas, y apertura asimismo para honrar los compromisos que se han hecho en diálogos de alto nivel sobre atender las crisis humanitarias en materia de impunidad y de desaparición forzada. Votamos a favor siempre que se tome en serio el plan y no sea solamente un trámite burocrático más para utilizar estas posiciones de manera política y para dar recompensas. Como siempre, en Movimiento Ciudadano damos el beneficio de la duda y en su caso exigiremos que se rinda cuentas. Tiene la palabra el senador Fernández Noroña. Tiene el uso de la palabra. Ahorita continuamos en todo caso con usted. Tiene 5 minutos para referirse al tema. Claro. El hermano pueblo venezolano ha sufrido una tragedia grande, con 2 sismos consecutivos en un espacio de tiempo realmente corto, si mal no recuerdo, de más de 7 grados en la escala Richter, y requiere de la solidaridad de todo el mundo. Está comprometida su soberanía por la intervención militar de Estados Unidos, no ha recibido ningún apoyo del gobierno de Estados Unidos y está requiriendo lo más elemental. México, que ha vivido sismos de esa dimensión en 1985 y en 2017, sabe de la enorme necesidad que una catástrofe de esa naturaleza genera. Me parece, por tanto, que plantear este acuerdo de un día como mínimo, cada quien aportará más si así lo considera conveniente, y quien no quiera hacerlo, por supuesto que no es obligatorio, es un acuerdo pertinente. Lo que me parece, senadora presidenta, es incorrecto, es meter agenda política por la puerta trasera, porque esta soberanía, por supuesto, que condena cualquier violencia en contra de las mujeres. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue categórica en su repudio a esta circunstancia, ha planteado que corresponde a la Fiscalía de Morelos la investigación porque los hechos se dieron en el estado de Morelos. La compañera presidenta de esta Cámara, que en su momento asumirá la Secretaría de la Mujer, de inmediato hizo un pronunciamiento, se puso en contacto con la subsecretaria correspondiente y utilizar el tema en un hecho tan doloroso, humanamente tan grave, es ruin, es incorrecto, porque puede pedir
cualquier legislador, legisladora, en otro momento el uso de la palabra y plantear un acuerdo sobre esto o sobre su repudio a que el Universal mienta descaradamente y sea el momento que no le pide disculpas al compañero presidente López Obrador. Aquí Acción Nacional la semana pasada hizo un ataque homófobo en contra del compañero presidente López Obrador, o sobre que Excelsior sea tan ruin en su manejo informativo, o sobre las cosas que considere conveniente. Acabamos de ver un debate donde se le regatea a Esteban Moctezuma su aportación al país en los 6 años como embajador. De verdad que la oposición es chiquita, chiquita, chiquita. Mezquina, mezquina, mezquina. Quería que el Mundial de Fútbol fracasara. Y no solo no fracasó, sino ayer el pueblo salió a las calles, senador, a celebrar. Con todo el respeto, le pido que se apegue al de tema, la selección. Perdón. Al tema en específico Sí. que estamos debatiendo sobre Sí, claro. la Estoy situación hablando en el del pueblo tema de Venezuela. del terrible sismo en Venezuela, y estoy hablando de la enorme mezquindad de la oposición que mete temas por la puerta trasera, y yo pongo un ejemplo de cómo se hacen esas cosas incorrectamente. Cuando quieran debatir lo que deseen, señoras y señores de la oposición, estamos a sus órdenes. Que argumentos, autoridad moral, autoridad política y conocimiento nos sobran. Son nuestras causas la lucha contra la violencia en contra de las mujeres. Son nuestras causas la lucha solidaria con las madres buscadoras. Son nuestras luchas todas las causas justas del pueblo de México, porque llevamos décadas empeñados en esto, y siempre seremos solidarios con un pueblo como el pueblo venezolano. Sí, propóngalo en otro momento. Propóngalo en otro momento y deje de meter la agenda política por la puerta trasera. Deje de lucrar con hechos gravísimos que cuando hay violencia política de sus compañeros paniaguados se callan la boquita, permanentemente hipócritas como son. Entonces, yo termino planteando que hay que ser solidarios con el pueblo venezolano, que hay que ser solidarios con el pueblo cubano, que hay que ser solidarios con el pueblo iraní y que hay que ser solidarios y exigentes de que se respete la soberanía y la independencia de cada nación. Larga vida al pueblo venezolano, larga vida a la hermandad de nuestros pueblos y larga vida al heroico, bravo, rebelde, enorme de corazón pueblo de México que ayer nuevamente demostró su grandeza, y gracias a la selección por darle ese regalo el día de ayer con el triunfo en el partido de fútbol. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. A continuación tiene el uso de la palabra el senador José Máximo García del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en contra. Gracias, Presidenta, con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores y diputados y diputadas. Hoy nos encontramos ante una gran encrucijada. Hoy nos encontramos primero con la alegría de tener un equipo triunfador que ha logrado nuestra selección tener esos logros en estos juegos que nos han permitido acreditar que cuando se juega en equipo se puede lograr muchísimo más. Pero por otro lado tenemos la tristeza de la noticia que se anuncia el día de hoy, y es en esa encrucijada que marcará el destino de generaciones la noticia de que Estados Unidos ha decidido no extender automáticamente el TEMEC, optando por un esquema de revisiones anuales cargado de incertidumbre para nuestras empresas, y no es un evento fortuito, es la crónica de un fracaso anunciado, el resultado de una estrategia diplomática que ha privilegiado la narrativa interna sobre la realidad geopolítica y la certidumbre económica. Y en este contexto se nos presenta el nombramiento de Esteban Moctezuma para una nueva encomienda que debemos cuestionar no solo la trayectoria, sino el legado de quienes han encabezado nuestras representaciones diplomáticas durante este sexenio de retrocesos. Es en el perfil que México necesita para rescatar nuestras relaciones comerciales,
El gobierno de Morena nos vendió la idea de una soberanía malentendida, que terminó siendo en la práctica un escudo para el aislamiento, que durante años hemos sido testigos de cómo se han ignorado las advertencias internacionales sobre el debilitamiento de nuestras instituciones. Acuso al gobierno de haber lastimado profundamente la imagen de México con decisiones que hoy nos pasan la factura. La complicidad con el crimen organizado, mientras que en los Estados Unidos se documentan expedientes que vinculan a gobernadores y funcionarios con el narcotráfico, el gobierno federal ha preferido el encubrimiento y el discurso de la persecución política. Proteger a narcopolíticos no es defender la soberanía, es traicionar al pueblo que clama por seguridad. El desprecio por los contrapesos, la reforma judicial y la desaparición de organismos autónomos no fueron simplificaciones administrativas, fueron ataques directos a la certidumbre jurídica que exigía nuestro propio tratado comercial. ¿Cómo pretendemos negociar con una autoridad si internamente hemos desmantelado las garantías que prometimos proteger? Alineados a una ideología equivocada, el apoyo incondicional a regímenes autoritarios no ha sido postura de principios, ha sido un error político que ha restado aliados y ha generado una desconfianza justificada en Washington. Hemos preferido abrazar dictaduras mientras que nuestras empresas enfrentan la incertidumbre de aranceles y la desconfianza de los inversionistas. Hoy la revisión del TEMEC no es un trámite. Es una lucha por la supervivencia de nuestro modelo de integración productiva. La negativa de Estados Unidos a ratificar el tratado en sus términos es un mensaje claro. México ha dejado de ser visto como un socio confiable para ser tratado como un riesgo geopolítico. El nombramiento que hoy se discute debe ser llamado a la reflexión. México no necesita más diplomacia de silencios ni de complicidades. Necesitamos una Cancillería que entienda que la soberanía no se defiende con discursos mañaneros, sino con el respeto irrestricto al Estado de Derecho, con la lucha frontal contra la narcopolítica que ha capturado a nuestros gobiernos estatales y con la verdadera independencia de nuestras instituciones. Si no somos capaces de reconocer estos errores, estaremos condenando a nuestro país a una lenta desconexión económica que seguramente durará décadas. El pueblo de México merece una representación que nos devuelva la dignidad en el extranjero, no una que nos aísle por proteger los intereses de unos cuantos. Es tiempo de elegir. ¿Seguiremos protegiendo a los narcopolíticos de casa o defenderemos el futuro de las familias mexicanas? Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra Reginaldo Sandoval Flores para hablar a favor del dictamen. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo creemos que la representación diplomática de México ante Bélgica, la Unión Europea y Luxemburgo demanda experiencia política, capacidad de negociación, visión estratégica y conocimiento de la agenda internacional contemporánea. Es por ello que estamos convencidos de que el ciudadano Esteban Moctezuma Barragán reúne plenamente dichas cualidades. Reconocemos su amplia trayectoria en el servicio público mexicano, respaldada por más de 3 décadas de experiencia en áreas fundamentales para el desarrollo nacional, al contar con la experiencia en cargos como Secretaría de Gobernación, Senador de la República, Secretario de Desarrollo Social, Secretario de Educación Pública y Embajador de México en Estados Unidos. No tenemos dudas de su probada capacidad y las cualificaciones para el cargo que hoy habremos de ratificar. Quisiera subrayar que durante su gestión como embajador de México en Estados Unidos del 21
de 2021 a 2026 demostró su capacidad para conducir una relación bilateral compleja y estratégica para nuestro país. De la revisión de su plan de trabajo se advierte una visión integral y moderna de la política exterior mexicana, orientada a consolidar la relación estratégica con el Reino de Bélgica mediante el diálogo político, la cooperación científica y tecnológica, la atracción de inversiones y el impulso a sectores de alto valor agregado. Asimismo, propone ampliar la cooperación económica, financiera y científica con el Gran Ducado de Luxemburgo, fortaleciendo además la protección consular y la presencia cultural de México. En cuanto a la relación con la Unión Europea, el programa de trabajo plantea el compromiso para acelerar la ratificación e implementación del Acuerdo Global modernizado entre México y la Unión Europea, instrumento fundamental para ampliar nuestras capacidades comerciales, de inversión, cooperación tecnológica y desarrollo sostenible. La importancia de dicho acuerdo radica en que es el marco legal que regirá las relaciones políticas de cooperación económicas y comerciales entre México y los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Cabe mencionar que el comercio entre México y la Unión Europea asciende a cerca de 100,000 millones de dólares, siendo en su conjunto el tercer mayor socio comercial de nuestro país. Por estas razones, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresamos nuestro respaldo a esta designación y anunciamos nuestro voto a favor, convencido de que su labor contribuirá al fortalecimiento de la presencia de México en Europa. Y decimos también con claridad que no hay razón alguna para no ratificar este nombramiento. Quienes se oponen y además hacen señalamientos equivocados y erróneos, verdaderamente no hay razón alguna ni argumento. Y decir el tema de nuevo del narcotráfico, sobre todo por Acción Nacional, no hay pena en ese instituto político. Donde hubo narcoestado fue en sus gobiernos, Fox y Calderón, sin ninguna duda. Y nosotros no solapamos a nadie. Estamos por la soberanía y por la independencia de nuestra patria, y la relación de la política exterior mexicana va por buen camino. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Reginaldo Sandoval. Entonces, a continuación tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Este nombramiento es más que un trámite diplomático. La verdad es que estamos respondiendo a una pregunta mayor. ¿Qué lugar va a ocupar nuestro país en el mundo que se está reordenando? Ese es el fondo de este nombramiento. Y aquí lo que queda claro que más allá de nuestras geografías y aparentes destinos, ningún país puede observar hacia un solo punto. Tiene que abrir a todos los puntos cardinales, porque la soberanía moderna nos mueve a abrir suficientes caminos para que ningún país que se oiga bien y fuerte, ningún mercado y ninguna coyuntura decidan por nosotros. La relación con Europa importa como equilibrio estratégico, no como un gesto simbólico, sino como capacidad real de ampliar márgenes de decisión. Y por eso Europa ya está presente en nuestra economía. También hay espacio para construir una relación más ambiciosa, más productiva y sobre todo más útil para el desarrollo nacional. Esto es lo que vimos en la comparecencia en la comisión,
que presentó Esteban Moctezuma. ¿Y por qué? Porque una vez recién firmado el Acuerdo General Global y de Modernización y el Acuerdo Interino de Comercio, estamos claros que no estamos hablando de documentos comerciales uno más, sino estamos hablando de instrumentos que abordan la cooperación, la inversión, el desarrollo sostenible, los derechos laborales, el cambio climático, la transformación digital, la seguridad, la justicia y los derechos humanos. Y por eso la propuesta de Esteban Moctezuma tiene sentido, a reserva de la democracia y que lo pueden plantear otros, los opositores, desde mi punto de vista de manera muy mediocre, muy reducida, este nombramiento hasta cierto punto mezquino, porque Esteban Moctezuma viene a representar a México de una relación con Estados Unidos, de una relación bilateral de las más exigentes que ha tenido nuestro país, y lo ha hecho con decoro, ha tenido una experiencia de interlocución política y de representación diplomática que no le cancela al Senado la posibilidad ni la responsabilidad, al contrario, es una misión de esta dimensión que no se le puede pedir solamente presencia, sino resultados, y decir que a mí me ha quedado claro y al Morena y culminamos a votar a favor de que el espacio institucional, económico y político donde deciden gobiernos, parlamentos, comisiones, reglas, estándares y tiempos distintos, no basta nada más representar bien a México, hay que saber negociar, escuchar, explicar y defender, y sin duda lo que hará Esteban Moctezuma va en ese camino. Por eso concluyo que nuestro respaldo debe ser total a la propuesta que hace la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer una política exterior que diversifique, dialogue y defienda el interés nacional. Desde el Senado acompañamos esta exigencia democrática para que se beneficie todos, pero sobre todo el México profundo. Por eso, con principios, con inteligencia, con firmeza, vamos en esta ruta con los europeos para que sea una palanca de la soberanía, como hasta el día de hoy se está defendiendo por el equipo de México, el equipo del Ejecutivo, y en ese equipo queremos a esta comisión permanente de apoyar plenamente al pueblo de México. ¡Viva el pueblo de México y viva la decisión que tomará esta comisión permanente! ¡Mucho ánimo! De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 52 de las reglas básicas, realizaremos la votación de carácter nominal para consultar la aprobación de este nombramiento. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el numeral 5 del artículo 23 de nuestras reglas básicas para el funcionamiento de esta comisión permanente para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal. Señora Presidenta, conforme el registro en el sistema electrónico, se han emitido 36 votos, de los cuales 28 son a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. ¿Es cuánto, señora Presidenta?
Aprobado el dictamen. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.